Ok, buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes una vez más desde mi casa. No hay más remedio por ahorita. En este siguiente estudio de la Escuela Dominical para este próximo domingo, prácticamente será el 2 de mayo, ya hoy es 30. Recuerden que estamos haciendo esta manera y espero que lo reciban. Si no lo reciben, también pueden verlo en la página de la iglesia y pueden compartirlo inclusive con otras personas, no hay ningún inconveniente. Espero que estén aprovechando este rato. Repito, si ustedes pueden o tienen algún comentario que hacerme o una pregunta extra, pueden hacerlo en mi teléfono 786-229-7533. Agradezco mucho a Jonathan Pirela por ayudarme en esta grabación. Así que sin más preámbulos, vamos a orar y avanzamos con esta clase. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, aún por estos medios, sabiendo que tu Espíritu Santo está con nosotros. Aún en medio de esta dificultad que estamos atravesando, tú estás con nosotros y pedimos que tu bendición esté con cada hermano que está viendo este video, que pueda recibir, Señor, esa bendición de poder escuchar tu palabra en este momento y que tu Espíritu la use para su edificación. Si alguno tiene una necesidad personal, espiritual, de salud, económica, también pedimos que tú seas el proveedor para esas cosas. Padre, guíanos a toda verdad, como siempre lo haces, porque tu Espíritu nos guía a la verdad. Y tú eres la verdad, Señor. Te pido que tú sigas usando estas formas hasta que podamos volver a encontrarnos cara a cara y poder seguir, Señor, compartiendo ya de una manera más cercana. Bendice este tiempo, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Recuerden, hermanos, que estamos terminando hoy el párrafo donde desde la semana pasada comenzamos, que era Romanos capítulo 12, 9 al 21. La semana pasada caminamos un buen rato en una parte y hoy pretendo terminarlo y espero que pueda hacerlo en el tiempo correcto. Repito, Romanos capítulo 12, versos 9 al 21. Vamos a comenzar ahí y voy leyendo esos versos y espero que ustedes puedan seguirme en su casa con su Biblia. Dice así la palabra del Señor. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. No dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes ni háganse solidarios, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Así es la palabra del Señor. La semana pasada leíamos que esta cantidad de oraciones que estaba lanzando Pablo casi sin sentido o sin una hilación entre ellas, pues le vimos cierta hilación y hoy quiero terminar esta parte. Estamos otra vez viendo a Pablo en este pasaje exhortando a los hermanos a adoptar las actitudes o las formas concretas tomadas tanto del Antiguo Testamento y de la tradición judía, pero también de la enseñanza de Jesús, y está hablando de formar una práctica de vivir esa nueva realidad. Recuerden que Pablo está haciendo énfasis en la nueva realidad que es la vida del Espíritu, es la nueva realidad nuestra, la vida del Espíritu. Ahora, en este pasaje yo quiero concluir esta lección o este pasaje que estamos leyendo hasta hoy, del 9 al 21, con dos temas muy importantes
Yo creo que los dos temas son difíciles, especialmente el segundo tema, y quizás no deje a todo el mundo complacido con mi acercamiento a este tema. De todas maneras, yo no sé todas las cosas, no soy Dios, Dios no soy el Espíritu Santo, Él es el que tiene que guiarnos la verdad y no yo. Yo voy a presentar el tema y quizás a dar mi opinión, pero yo sé que cada uno puede tener su opinión personal sobre esto y la voy a respetar cualquiera que sea. Pero yo espero que me puedan seguir y acercarnos a estos dos temas muy importantes. Y estos dos temas son casi contrapuestos, por cierto, entre ellos. Uno tiene que ver con el amor. Recuerden que el énfasis que está haciendo Pablo en este pasaje nuevo es el amor debe ser sincero, al amor. Pero el segundo tema de este pasaje va a tener que ver con la violencia o la venganza, ¿verdad? Y repito, cada quien debe tomar ciertas actitudes como el Señor lo guíe, como el Espíritu Santo lo guíe acerca de estas dos cosas. Pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que lo haga, para que en él tomemos, por decir así, una opinión final. Pablo está hablando en primer lugar, en el primer tema, sobre el amor. Y hay una frase que se usa mucho, especialmente en el ministerio de Al-Falid, que dice amor en acción. Porque es una palabra quizás que es un poco popular entre el ambiente cristiano, y quizás junto con la fe, la esperanza, el amor, son esas expresiones que definen, por decir así, lo que es la vida cristiana, el cristianismo. En el Nuevo Testamento le da al amor una parte muy central para poder vivir la vida cristiana, especialmente en relación primero con Dios y luego, por supuesto, en relación con los demás. Se presenta, por decir entonces, en esas dos vertientes, el amor hacia Dios primero y luego, por supuesto, el amor hacia los demás. En nuestra relación, por supuesto, en nuestra relación con Dios, el amor es fundamental, ¿verdad? Y va primero, no tengo la menor duda. Y es muy importante porque de esa relación de amor con Dios, de esa primaria relación de amor con Dios, es donde debe fluir ahora mi amor hacia otras personas. Sin embargo, yo creo que está claro cuando hablamos del amor de Dios, cuando empezamos a hablar del amor hacia otras personas, a veces se vuelve el tema un poco vago o difuso o no muy claro, porque mucha gente a ese segundo aspecto del amor, al amor para otras personas, cada quien como que empieza a sacar significados distintos o maneras de explicarlo distintos. Y a veces hablamos del amor que vive ahorita, pero digo, bueno, ya se me murió el amor, dicen algunos. ¿Será posible que el amor hacia otras personas pueda morirse? Como si fuera un capricho sencillamente que se mueve para arriba y para abajo. Pero lo que la Biblia enseña sobre el amor es que no solamente importante para nosotros, no son, por decir así, las canciones populares que nos pueden definir qué es el amor. Yo no puedo buscar definiciones del amor en canciones de Shakira o de Jennifer López o de Marc Anthony, no sé, ¿verdad? Lo más importante para nosotros es buscar la definición de ese amor para estar muy claro, por supuesto, en la Biblia misma. La Biblia nos recuerda que el amor no es una emoción que puede pasarse para arriba y para abajo como un switch, o que hoy lo siento y mañana no lo siento. Dice claramente la Biblia que no es una emoción. El amor que está hablando Pablo aquí para con otras personas, no me refiero ahora al amor hacia Dios, sino el amor hacia otras personas, tiene que ser una actitud o una mentalidad o un compromiso. Más bien, siguiendo la línea que Pablo está trayendo, es una forma de vida, es una forma de expresar nuestra propia vida. Y claramente la Biblia habla de estas cosas, hablando que es un compromiso que nosotros tenemos, y en algunos lugares inclusive de la Biblia llama el amor como un pacto entre Dios y yo en primer lugar, pero también entre yo y otras personas. En muchas ocasiones la Biblia misma llama el amor, también usa la palabra caridad, y básicamente tenemos que reconocer que el amor es un mandamiento, y como mandamiento bíblico implica una decisión o un asunto de voluntad, un asunto de decisión y de voluntad. Reconocemos plenamente que no puede haber amor bíblico o este amor que está hablando Pablo
a menos que sea un amor capacitado en nosotros o puesto en nosotros por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. En otras palabras, ese amor de compromiso, ese amor de pacto, ese amor de entrega, de voluntad, es un amor producido en nosotros por el Espíritu de Dios, que es quien nos capacita para hacerlo. No es solo la voluntad humana, sino que es la voluntad humana implicando también mi propia voluntad, mi propio deseo a dejarme usar por el Espíritu Santo para expresar ese amor. Ahora, ese Espíritu Santo, ya dijimos, es quien estimula ese amor dentro de nosotros, pero ahora nos toca a nosotros, de cierta manera, cooperar con ese Espíritu en el desarrollo, en mi mentalidad o en mi acción de ese amor para con otras personas y trabajar activamente para ahora sí ponerlo en práctica. Repito, si el amor no es solamente un sentimiento, una emoción, sino que es un compromiso y un pacto, la diferencia aquí está en que ese pacto y ese compromiso me debe llevar a acciones concretas de amor. Me debe llevar a hacer una acción concreta. Cualquiera podría decir, yo te amo, yo te amo, yo te amo, y te preguntaría cualquiera, pero ¿cómo me ama? A través de acciones concretas. Y las diferentes relaciones personales donde uno se mueve es donde se refleja ese amor. Por supuesto, en primer lugar, en nuestra propia casa, en nuestro propio lugar de trabajo. Es básicamente donde yo primero debo referirme o debe manifestarse ese amor. Por supuesto, en la iglesia es otro lugar, ¿verdad? Así que a Pablo nos apunta aquí para entender este tema claramente, qué es lo que estamos haciendo. Dice, el amor debe ser sincero. Pero ¿cómo se muestra ese amor sincero? ¿Con puras palabras? Pablo dice claramente que no es puras palabras, sino lo presenta, que se manifiesta en práctica. Y Pablo empieza aquí en este pasaje a describir cuál es esa práctica. Algunos llaman este tipo de cosas como el amor situacional, ¿verdad? Y debemos tener cuidado con esa palabra, el amor situacional. En Venezuela hace tiempo atrás había un artista que usaba en una novela una frase muy chistosa o común. Él decía, bueno, como vamos viniendo, vamos viendo. Se le presentaba un problema, él decía, bueno, como vamos viniendo, vamos viendo. Algunos también dicen, y tenemos que tener cuidado con eso, bueno, yo no quiero confrontar a mi hermano con esto que está pasando porque es que yo lo amo mucho, yo quiero ser amoroso con él. Y a veces podemos hasta tragarnos situaciones complejas por decir, yo amo a mi hermano, no quiero tocarlo. Algunos podrían decir, no, yo no quiero llamar la atención a mi hermano, que sé que está viviendo fuera del matrimonio alguna experiencia con otras personas, pues es que yo lo amo mucho y no quiero dañar la relación con él. Pero recuerden una cosa, el amor bíblico es el amor de compromiso. O sea, cuando nosotros actuamos en lo que se llama, hace un momento dije, ética situacional, lo que estoy haciendo es definiendo yo qué es bueno y qué es malo, según el estándar de mi propia opinión de lo que es amor. Y sin duda, bajo mis términos, eso va a variar en cada ocasión, va a moverse en cada ocasión. Pero como cristianos, el amor no debe ser definido por mi persona, ni en mis términos, sino que claramente la Biblia enseña lo que Dios ha expresado, que es el amor. Y en este pasaje de Romanos capítulo 12, verso 9, tenemos una definición de ello, donde Pablo deja claro que hay esa mentalidad del amor, esa idea de que estamos amando no solamente como una acción, sino también como un estilo de vida o un pacto. Ahora, recuerden también lo que está diciendo Pablo, cuando vivimos ese amor bíblico, ese amor sincero, siempre provocará en nosotros acciones, pero esas acciones van a estar plenamente de acuerdo con lo que ya leímos en Romanos 12 al empezar ese capítulo. Recuerden que leímos en el versículo 2 de ese mismo capítulo 12, leímos, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Toda acción, repito, toda acción de amor divino
todo proceso o acción de ese amor divino tiene que ir enmarcada dentro de esa buena y perfecta voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos. Y Él, Dios, es quien debe establecer o establece las normas de conducta correctas que se encuentran en la Biblia. Ahí las encontramos. No soy yo quien decide lo que es bueno o es malo. No soy yo quien decide lo que es amoroso o no amoroso. Es Dios quien establece las normas de conducta correcta para nosotros. Y ahí Pablo lo está definiendo. No puede haber conflicto, nunca puede haber conflicto entre las normas de Dios y mi acción de amor. Mi acción de amor siempre debe ir enmarcada dentro de las normas de amor que Dios también nos dice. Pero muchas veces, hay tensión en estos dos casos. Y yo voy a ponerle un ejemplo, quizás un ejemplo extremo, un ejemplo bastante fuerte, pero creo que me van a entender bien con respecto a este amor y a lo que son las condiciones o la conducta correcta de Dios para con el amor. Supónganse ustedes que yo tengo un hijo que necesita una medicina urgentemente y esa medicina es de vida o muerte para él. No tengo el dinero para comprarla, he agotado los medios para conseguirla. Y alguien me diría, pero ¿por qué no te la robas? Mira, ahí está fácil para robártela. Es por tu hijo. ¿Tú amas a tu hijo? Bueno, róbate la medicina, entrégale la medicina, toma la medicina, dásela a tu hijo y salva la vida. ¿Por qué no? Si es por amor, ¿verdad? ¿Puedo robarla para justificar aquello? Si es para salvar a mi hijo, no es malo, por decir así. ¿Muestro amor al hacer eso? ¿Qué hago? ¿Muestro el amor hacia mi hijo o obedezco el mandamiento de Dios? Y yo sé que la respuesta, por supuesto, no es fácil, ¿verdad? Pero lo que sí estoy diciendo es siempre las acciones de amor deben ir enmarcadas dentro de esa norma de conducta que Dios ha puesto para nosotros. Y estamos muy claros en eso. Este amor no puede estar nunca por encima de los mandamientos de Dios. Hay algunas personas que usando un pasaje de Mateo capítulo 12, del 1 al 8, más o menos, Mateo capítulo 12, del 1 al 8, si ustedes ven ese pasaje, es donde Jesús sana, Mateo 12, estoy en el 8, Mateo capítulo 12. Es donde el Señor habla de que Él es el Señor del sábado y cómo sus discípulos violaron ciertas normas de la ley al trabajar el sábado. Y Él les explica eso, y ustedes lo pueden ver en su casa con calma. Estoy hablando de Mateo capítulo 12, versos 1 al 8, donde se da ese caso. Pero recordemos una cosa, y esa explicación ahí no tiene nada que ver con la violación de las normas de Dios. El amor de Dios, repito, el amor que Dios nos permite manifestar siempre va a estar enmarcado dentro de esos mandamientos que Él da. Más bien, en su providencia, Dios dispondrá de todo para con nosotros, para que un cristiano no llegue nunca a encontrarse en una situación quizás tan difícil como esta, que te obliga a tal decisión. Creemos en un Dios que es proveedor, que es dador. Inclusive, vamos a ver un pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Si ustedes lo pueden buscar también en su casa, ¿verdad? Fíjense lo que dice para nosotros el verso 13 del capítulo 10 de Corintios. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Estamos hablando de que la provisión de Dios, aún en esos casos difíciles, siempre estará a nuestro lado. Mi opinión personal, por supuesto, es que debemos seguir, aún cuando tengamos dudas. No podemos seguir nuestra acción con respecto a lo que yo pienso. Siempre debemos enfocarnos en esa alternativa donde Dios puede obrar. No estoy diciendo que hay decisiones fáciles que tomar. Yo sé que hay decisiones difíciles que tomar, pero son muy poco frecuentes después de todo. Por eso dije que era un ejemplo un poquito extremo, ¿verdad? Pero el conflicto surge entre lo que Dios dice en su palabra y lo que yo creo que sería mi conducta amorosa. Cuando ese conflicto surge, siempre el consejo de Dios es nuestra guía primaria. Nunca mi opinión, nunca mi deseo,
nunca mi voluntad para hacer las cosas. Siempre es lo que Dios dice. En otras palabras, Dios siempre tiene la última palabra. Él define lo que es amor, Él define lo que es pecado, Él define lo que es un mandamiento y no ninguna otra cosa. Yo no puedo cambiar esa aplicación, yo no puedo hacer de otra manera que se ajuste a mis deseos. Entiendo que no es fácil, pero el próximo tema que vamos a tratar en la clase se va a poner un poquito más pesado que eso, porque tiene que ver ahora con la venganza o la violencia. Y una de las manifestaciones del amor para con nosotros ahí en Romanos recibe esa atención sobre el tema de la negación a la violencia. Miren cómo leímos ahí en ese pasaje que ya lo teníamos, ¿verdad? Donde estamos en Romanos 12, el Señor, Pablo empieza a explicar: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad?, algunas otras cosas sobre ese tema. Pero ahora es claro que Pablo está diciendo no a la violencia. Hay una negación clara a la violencia. Muchos de estos comentarios que está haciendo el apóstol Pablo se encuentran allá cimentados en lo que es el Sermón del Monte. Pablo nos llama a bendecir a quienes nos persiguen. Y del 17 al 21 retorna ese tema, ¿verdad? Ojo, tengamos mucho ojo con esto. Esto es lo que la Biblia está presentándonos a nosotros. Como principio, los creyentes nunca debemos adoptar una idea del mundo. A veces decimos en el mundo: oye, recuerda, el que pega primero pega dos veces. O aún usando hasta una frase bíblica dice: recuerda que es mejor dar que recibir, así que pega tú primero. O algunos dicen: donde dan, también las toman, ¿verdad? Porque en nuestro ambiente mundano es muy común hablar de esas cosas. Pero Pablo reconoce que la última instancia, Dios es el que debe encargarse de corregir esos errores y de vengar aún al perverso. No es mi responsabilidad ni deber la venganza de lo que otros hacen. No se me ordena, al contrario, se me ordena claramente aquí en Romanos, se me ordena que mi respuesta aún ante la ofensa, aún ante la agresión, debe ser una respuesta de bondad y amor. Y así ha sido, por decir así, a lo largo de toda la historia cristiana. Yo sé que el deseo de venganza es parte muy arraigada en nosotros. A veces nosotros vemos una película donde hay alguien malo haciendo cosas y nos alegra cuando por fin llega alguien bueno y defiende al inocente o defiende al débil y pone al malo en su lugar. Ya ustedes saben las películas que estoy hablando, ¿verdad? Pero ese es algo natural en nosotros. Y a veces cuando vamos, por ejemplo, en el tráfico de Miami, aunque yo sé que en estos días de coronavirus el tráfico está muy muerto aquí, hay esas tensiones que a veces hasta ocurren accidentes terribles precisamente por esas tensiones. Pero claramente dice la Biblia que mi respuesta a la ofensa, o mi respuesta al mal, o mi respuesta a la agresión no debe ser violenta, no debe ser otra respuesta de violencia o de agresión. Dios nos llama a nosotros cristianos, y está diciéndolo Pablo, a ser distintos. Por eso dice claramente, debemos imitar a Cristo. Allí en 1 Pedro, capítulo 2, verso 23, nos da otro ejemplo de esto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. El tiempo pasa rápido cuando nos ponemos a hablar de estas cosas. 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Lo pueden leer en sus casas también. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, está hablando de Cristo. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba a aquel que juzga con justicia, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Miren claramente este énfasis que hace el apóstol Pedro aquí. ¿Quién juzga con justicia? ¿Yo? Olvídense, imposible, porque yo soy injusto. Dice que se entregaba a aquel que sí es el que juzga con justicia. Yo no juzgo con justicia,
¿Juzgo yo con justicia? Por supuesto que no. Pablo va más allá, no solamente diciéndonos a nosotros, y agárrense aquí de la silla, ¿verdad? No solamente dice no debo vengarme o hacer daño a quien me agrede. Dice claramente, ahí en Romanos lo leímos, no solo que no debo hacerlo, sino que debo responder el mal con el bien. Hermano, estamos hablando de una contracultura aquí. Estamos hablando de algo que el mundo no conoce o el mundo no acepta. Estamos hablando de una contracultura. Claramente dice que mi respuesta a ese tipo de cosas debe ser el bien en contra del mal. No mal contra mal, porque lo que hace es enmendarse la cosa. Dice, busquen la paz hasta donde sea posible ustedes. Ahora, recuerden, la bondad, la paz, la respuesta, no la violencia, es un valor esencial de ese nuevo reino que Pablo nos ha estado hablando, donde hemos sido transportados de las tinieblas a la luz, del reino de muerte al reino de vida, del reino de este mundo al reino de los cielos. Son valores esenciales de ese reino. ¿Se imaginan ustedes la transformación social que una ciudad como Miami, por ejemplo, se lograría o traería si aplicamos ese término en todas nuestras relaciones? Solo con esperar, quizás a veces con esperar el turno en la cola de un supermercado, a veces tenemos tensiones porque alguien llega primero, otro llega después, se coló, se metió y se forma tremendo problema. Pero la Biblia dice, debo renunciar a la violencia aún en contra de la injusticia. Eso es lo que dijo el Señor allí en el capítulo 5 de Mateo cuando habló del Sermón del Monte, ¿verdad? Y hay varias citas, aún desde ese libro 5 de Mateo, capítulo 5 de Mateo, donde nos habla de eso. Dice, el énfasis aquí es la respuesta a una acción violenta o de agresión contra mí no puede ser otra respuesta violenta, tiene que ser una respuesta buena. Y por eso digo que a veces no estamos de acuerdo en todas estas cosas, pero quiero que entienda qué es lo que dice la Biblia. No es justificable, no hay opción justificable para que a mi enemigo, al que me trate mal, yo también le responda con mal. Los cristianos debemos renunciar entonces a esa ambiente de violencia en que vivimos en nuestras relaciones interpersonales y evitar la violencia a toda costa. Hay varios pasajes, repito, en Mateo 5 ustedes pueden ver todo lo que dice Jesús sobre estas cosas. No solamente dice algo les podía decir, pero si no te defiendes te van a aplastar. Recuerden, hermanos, Dios es el dueño de la historia. Dios es el que no nos permitirá ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Dios mantiene la historia, mi vida, tu vida, la mantiene en su mano. Y Él es el que puede cobrar por nosotros. Es el que va a pagar con su justicia las injusticias. Mi responsabilidad, en este caso claramente, es obedecer lo que Él dice. Los resultados de esa obediencia son de Él. En última instancia, los resultados dependen del Señor. Fíjense que ahí mismo en Romanos capítulo, hay otra extra ahí en Romanos capítulo 13, el siguiente que vamos a estudiar la semana que viene, habla de la autoridad y habla de que la autoridad castiga a los malhechores que poseen un arma y toda esta cosa. Y reconocemos que el Estado es un instrumento de Dios para hacer todas las cosas. Y a veces ese Estado actúa injustamente. Recuerden, ellos darán cuenta a Dios también de la responsabilidad que han tenido. Pero usted y yo no dejen que el mal que recibe lo lleve a usted a romper el mandamiento de Dios respondiendo con otro mal. No estoy diciendo que es fácil. Yo sé que en el Antiguo Testamento vemos algunos ejemplos donde inclusive Dios mismo manda a su pueblo a eliminar un pueblo entero de personas. Recuerden, es Dios quien lo está mandando. No es el rey, es Dios quien lo está diciendo. Y yo no soy Dios para mandar a hacer esas cosas, ¿verdad? Dios ordena las cosas de acuerdo a su voluntad. Y para nosotros la guía, para nosotros es el Nuevo Testamento, es nuestra norma. Y en Mateo 5, en Romanos 12, habla de esas relaciones interpersonales y no deja excepciones. Muy claro, tanto en Mateo como en Romanos, claramente lo dice, no tomen venganza, Dios lo toma, Dios es el que hace justicia. No tomar la justicia en nuestra mano. Cuando tomamos la justicia en nuestra mano, se pueden buscar situaciones tan comprometedoras que no sabemos dónde van a parar. Dios sí conoce la historia. Más bien nos dice, hagan cosas positivas. ¿De qué estamos hablando? A un mal,
otro mal, no, de a un mal, otro bien. Debo cultivar esa actitud de amor. Fue la actitud de Cristo, una actitud de amor, no una actitud de venganza. Por el bien de mi hermano, por el bien aún de mi enemigo. Debemos nosotros tener esa contracultura del mundo. El mundo te llama a responder golpe con golpe. El Señor te llama a responder golpe con bendición. Y aunque no es fácil hacerlo, es lo que la Biblia nos pide que hagamos. Y dice, en esto serán testigos. Yo sé que vivimos en un mundo quizás atrapado en la violencia, pero Cristo sugiere un camino mejor, el camino del amor. Y la iglesia debe estar llamada a ser ese testigo del amor de Dios, no solamente a nivel hacia Él, sino a nivel a otras personas, aún a aquellos que nos hacen mal. Y yo espero que esta enseñanza que hemos estado compartiendo llegue a ustedes, la mediten, oren con ella y que sea el Espíritu que la baje quizás de la cabeza y sus oídos a su corazón, para que Él sea el que puede darle a nosotros la respuesta en cada situación. Hermanos, gracias por este tiempo. Ya he estado hablando bastante tiempo. La semana que viene continuaremos de esta manera con Romanos capítulo 13, que es muy interesante. Así que Dios les bendiga ricamente. Voy a orar por ustedes y a orar por el final de la clase y así concluimos. Señor, gracias por esta bendición de poder ver en tu palabra ese amor en acción que la gente quiere ver en nosotros. No quiere oír palabras, quiere ver acciones. Y también especialmente, Señor, por llamarnos a nunca responder al mal con otro mal, sino responder al mal con otro bien. Y te pido que tú nos hagas conocer estas cosas no solo en la mente, sino en nuestros corazones, para que podamos ser edificados por ese Espíritu Santo que está en nosotros. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a su familia. Estamos a su orden. Muchas gracias.